en México por cuarto año consecutivo. Más de 30,000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados en el país. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que hasta el cierre de noviembre pasado ya sumaban 31,615 las personas asesinadas en lo que va del año, casi 95 homicidios y feminicidios al día, pese a la movilización récord de militares en las calles y al despliegue de más de 100,000 elementos de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de cómo cierra el año en cuanto a las cifras de inseguridad. Le agradezco mucho a Ricardo Márquez Blas, analista en temas de seguridad, que me tome la llamada para eso. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa. Pascal, buen día. Un gusto saludarte como siempre. Bueno, pues por tercer año consecutivo, 2019, 2020 y 2021, por desgracia, rebasamos esa cifra de 30,000 homicidios dolosos en el país, Ricardo. Sí, es muy mal número. Desde 2018 tenemos más de 34,000 al año, más de 34,500 homicidios de hombres, mujeres, incluyendo feminicidios en el país. Es una cifra muy mala. Recordemos que el último año de la anterior administración fue muy criticado precisamente porque se habían alcanzado niveles récord de homicidios en el país y desafortunadamente en estos 3 años no se ha podido reducir de manera significativa, no se ha podido superar esa difícil situación por la que atraviesa la violencia letal en el país. Pero no es solamente la violencia letal, el conjunto de delitos que se cometen en el país también, ahí sí no solamente ha permanecido estancado, sino que hay un claro incremento en los delitos que se denuncian del fuero común. Este año será el segundo año en toda la historia desde que se tiene este registro en que se superarán los 2 millones de delitos del fuero común denunciados. El único año en el que había sucedido esto es en el 2019. Y en el 2020 ya con los datos que conocemos de el mes de noviembre, seguramente en diciembre vamos a cerrar con más de 2 millones de delitos del fuero común denunciados. Son muy malas muy malas noticias para todos, porque si hay un tema en el que todos estamos de acuerdo, en el que todos quisiéramos que fuéramos muchísimo mejor de lo que estamos ahorita, es en el tema de seguridad. Bueno, y además, pues hay que decir que el presidente desde el inicio de su administración, incluso antes, desde la campaña electoral, pues trazó un plan para pacificar al país, un plan que consistía, por un lado, en incrementar los programas sociales para, de acuerdo con su versión, quitarle la tentación a los jóvenes de irse a formar en las filas del crimen organizado y, por otro lado, pues crear la Guardia Nacional, que ya pues ha sido desplegada de forma importante. Entonces, este rebase de 30,000 homicidios dolosos en 2021, Ricardo, se da pese a que pues hay un proceso de maduración de la estrategia presidencial. Bueno, es que ese proceso de maduración nunca va a llegar. Mira, el tema de la Guardia es verdaderamente vergonzoso. Es de una simulación sin precedente. ¿Por qué? El crecimiento programado de la Guardia Nacional, comprometido para finales de este año, era de 150,000 elementos. La Guardia Nacional, sus elementos están estancados en 100,000 desde mayo del 2020. Es decir, no ha habido el crecimiento que prometieron en la Guardia Nacional. Pero lo que sí ha habido es un constante inauguración de los cuarteles de la Guardia Nacional y de nuevas ramas de la Guardia Nacional, como la turística. Es decir, hay muchos más cuarteles de la Guardia Nacional y otras ramas de la Guardia Nacional con los mismos elementos de la Guardia Nacional. La otra es la ubicación de los cuarteles de la Guardia Nacional. Una parte sustancial de estos cuarteles de la Guardia Nacional está en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa, ubicadas ahí. Entonces, básicamente, digamos que en realidad ni siquiera la creación de cuarteles es
una estrategia propia de darle un lugar donde trabajar a la Guardia Nacional. Así es decir, el despliegue no corresponde a un mínimo diseño de combatir a la criminalidad. Sí. Donde está desplegada la Guardia Nacional, donde están sus cuarteles, es donde ya estaban construidos los cuarteles de la Sedena. Es decir, es solamente un mínimo análisis de la cantidad de elementos, dónde están desplegados y cómo están desplegados, te da una idea de que no corresponde a una estrategia mínimamente racional para combatir la incidencia delictiva y la criminalidad. Uh-huh. Oye, ¿y los programas sociales? ¿Qué podríamos decir de ellos? No, los programas sociales, una política social no es en automático una política de seguridad. Pero, es decir, y para hacer, digamos, el complemento de una política de seguridad, los programas sociales tenían que cumplir dos cosas. Primero, ser eficientes en sus propios términos, en su propio campo, en la política social, y después generar, digamos, sinergias con la política de seguridad. Uh-huh. Pero lo que vemos es que la política social hay más pobres. No solamente no está funcionando en los propios términos, en su propio campo. Hay menos alumnos en el sistema escolarizado. Uh-huh. Entonces, hay más pobreza, hay menos sistema escolarizado. Entonces, en sus propios términos no están siendo eficientes. Y en términos de la sinergia positiva que tendrían que generar para el tema de seguridad, tampoco. Entonces, si una política no es eficiente en sus propios términos, en su propio campo, es mucho más difícil que genere sinergias positivas para otro campo, como es el campo de la seguridad pública. Y luego, si tienes esta rama como la Guardia Nacional, que se supone que es un vértice importante, el pilar importante de tu estrategia de seguridad, que no tiene el crecimiento prometido, es decir, no puede cumplir una meta administrativa, o sea, reclutamiento, capacitación de elementos, es una meta administrativa, es una meta intermedia para ser más eficiente en el combate a la criminalidad. Si no puede ser eficiente y cumplir con esa meta, pues mucho menos puede cumplir con las metas de combate a la criminalidad que se ha puesto el propio gobierno. Pero además, si me permites, Pascal, estamos estancados más o menos en los mismos niveles de violencia en los últimos 4 años, pero es cualitativamente distinto. Porque... A ver, permíteme un segundo, Ricardo, porque nos va a ganar el corte y me gustaría que terminaras la idea. Claro. Si me permites hacemos una pausa brevísima y regresamos contigo. Bueno, estamos conversando con Ricardo Márquez Blas, que especialista de seguridad, que nos estaba diciendo que el aumento en más bien el que se sostengan las cifras de inseguridad desde hace ya varios años, tiene una diferencia cualitativa en este año. ¿Cuál es, Ricardo? Es una diferencia cualitativa muy importante. En 2018, de los 34,600 homicidios que se registró el Secretariado Ejecutivo, el 46% se podía atribuir o se atribuía a la participación o actividades vinculadas al crimen organizado. Uh-huh. En el 2020 y en el 2021, esa participación del crimen organizado en los homicidios que se cometen en el país anda entre el 77 y el 75%. Uh-huh. Entonces, aunque cuantitativamente estamos estancados en los mismos niveles, cualitativamente la violencia es mucho peor, la de ahora, que la que existía. Por una mayor presencia de bandas delictivas, digamos. Efectivamente, ya. Y eso es en términos cuantitativos, en estos indicadores. Hay muchos otros indicadores que te dan cuenta que efectivamente la cosa está mucho peor, aunque sea más o menos el mismo nivel de homicidios y de violencia letal. Pues Ricardo, te agradezco mucho que siempre participes con nosotros. Te deseo felices fiestas y te mando un gran abrazo. Igualmente, Pascal, muchas gracias. Buen día para todos. Gracias. Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad.